Desde el día de su asunción, Ilia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Ilia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. Un día como hoy nacía en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Arturo Humberto Ilia, médico argentino, político nacional, miembro activo histórico de la Unión Cívica Radical. Obviamente se desempeñó como diputado, vicegobernador y presidente de la Nación entre el 12 de octubre del 63 y el 28 de junio de 1966. Está en línea el historiador, también profesor, Luis Alberto Romero, que nos ayuda a pensar al personaje Ilia, lo que dejó el legado de Arturo Humberto Ilia. Estimado Luis Romero, lo saluda desde Rosario, en Hoy es Siempre Todavía por Radio 2. Jesús Emiliano, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le pido que me suba un poquito el retorno, que casi no lo escucho. ¿Cómo no? Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué genera al historiador, al profesional, al hombre que ha revisado la historia, el nombre Ilia, y justamente en un día tan especial, en el día de su nacimiento? Bueno, una enorme admiración por la persona, que crece a medida que en la Argentina van haciéndose más raros las personalidades cívicas de la talla de Ilia, ¿no? Y por otro lado, una sensación de que su derrocamiento marcó el comienzo del desbarranque argentino, y que realmente es una pena que en ese momento no hayamos podido defenderlo mejor, porque me parece que le estaba encontrando la vuelta al problema político y al problema económico de la Argentina, y no lo apreciamos suficientemente en su momento. No apreciamos cómo estaba silenciosamente y sin grandes alardes encaminándonos, ¿no? Claro. Queda la terrible imagen de su salida, ¿no? Del golpe, un golpe que lo eyecta del poder, pero que en lo literal lo terminan sacando casi que a empujones de la propia Casa Rosada. Sí, eso forma parte de la dignidad de la persona, ¿no es claro. cierto? Eso de no haber aceptado, no haber aceptado la realidad del golpe, ¿no? Las comparaciones no son lindas, ¿no? Pero es muy distinto a cómo terminó el gobierno de Frondizi, ¿no? Que claro. En ese sentido no hay mucho ejemplo sobre lo que hizo Frondizi en esos días. La imagen fuerte queda a partir del homenaje cotidiano a Ilia, pero bien usted apuntó, estamos hablando con el historiador, profesor Luis Alberto Romero, poco hizo también la sociedad a pie para respaldarlo, ¿cierto? Sí, la sociedad, y acá es lo que yo recuerdo de mi juventud, estaba, hoy diríamos, extraviada o un poco enloquecida, con la idea de que la Argentina necesitaba eso que en la época se llamaba un cambio de estructuras, ¿no? Que era una de esas frases que con la que todo el mundo estaba de acuerdo sin que se aclarara bien de qué se trataba, ¿no? Pero en casi todas las ideas, desde las de la derecha hasta las de la izquierda, pasando por los militares, lo que molestaba era la democracia, ¿no? Se pensaba que la democracia era lo que impedía ese cambio de estructuras, ¿no? Y la verdad es que la Argentina, desde el punto de vista de la democracia, estaba en una situación complicada que venía de arrastre desde el 55 y con la proscripción del peronismo, que debilitó las instituciones democráticas, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que Ilia estaba haciendo una cosa muy bien hecha, silenciosamente, que era la gradual incorporación del peronismo y la gradual forzamiento a aceptar su inclusión por quienes tenían ese rechazo visceral que venía de 1955, ¿no? Que eso lo hizo en primer lugar en el Congreso, ¿no? Con la incorporación de los diputados
en esa época se tenían que llamar neoperonistas, y luego los gobiernos provinciales, es decir, de una manera muy gradual, avanzando lentamente, que yo creo que hubiera culminado con las elecciones de gobernador de 1967, y creo que si el peronismo hubiera tenido un lugar legítimo en las instituciones, eso habría sido un dique muy importante para todo lo que vino después, ¿no? Claro. ¿Cuánto influyó también el trabajo de algunos medios, de ciertos medios, por ejemplo, Primera Plana, de Timerman? De hecho, con el tiempo Tomás Eloy Martínez, que era factotum de aquel medio, destacó que en lo periodístico también fueron imprudentes, tratándolo como tortuga o revisando algunos puntos negativos de Ilia, casi que de forma caricaturesca, ¿no? Llevándolo a un terreno de la ignominia, lamentablemente. Sí, eso le diré que es algo que se empezó a hacer antes de que Ilia asumiera, ¿no? Antes de que Ilia asumiera, los que estaban en este proyecto del cambio de estructuras que involucraba al ejército, a los sindicatos, a la iglesia, ya habían definido que Ilia era un mal gobernante, ¿no? Es sorprendente eso, que antes de empezar ya un periodista muy conocido entonces, y todavía muy conocido, dijo: la Argentina necesita un Franco, ¿no? Un generalísimo Franco, ¿no? Porque este gobierno es imposible, ¿no? Y en realidad construyeron de Ilia una imagen que hoy que lo podemos mirar con un poco de perspectiva, no tiene nada que ver con lo que estaba efectivamente ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos, contra lo que era la idea de la época, idea que yo confieso que también en parte compartí, ¿no? En la época creíamos que la economía argentina era un desastre, y estaba yendo cada vez peor, ¿no? Y luego los economistas nos dicen que la década del 60 fue una década extraordinaria en la economía argentina, y que en 1970 la Argentina estaba, desde el punto de vista tecnológico, cerca de la vanguardia, habiendo desarrollado tecnología propia, con una industria asentada, ¿no? Ahora, es cierto que esas cosas son difíciles de ver para los contemporáneos, ¿no? Pero toda la campaña de prensa hecha por la revista Confirmado y por muchísimos periodistas en otros medios contribuyó a crear esta imagen de la tortuga, que fue nefasta, ¿no? Claro. ¿Qué ha dejado, más allá de la dignidad del hombre serio, del hombre honesto, en política Ilia, cuando uno repasa todo ese tiempo a partir de lo que ha destacado, en la política de hoy, qué ha quedado de aquella imagen de Ilia? Bueno, mire, nosotros hace 30 años que vivimos en democracia, y nuestra democracia se ha ido deteriorando bastante respecto de las ilusiones que tuvimos en 1983, ¿no? Pero sí, desde 1983 tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué tradición democrática tenía la Argentina? ¿En qué se puede arraigar una democracia que sea institucional, que sea republicana, que sea plural? Hay que ir a Ilia, ¿no? Hay que ir a los años de Ilia, y de los años de Ilia para atrás no mucho más, ¿no? Así que yo creo que es el jalón, ¿no?, que nos permite todavía ligar un pasado democrático con un futuro que querríamos que fuera así, ¿no? ¿Sabe que en 1982 Ilia era el hombre que se proponía para un gobierno de transición, para una salida del gobierno, de la dictadura militar después de la derrota de Malvinas, ¿no? Los distintos grupos democráticos pensaban que él podía encabezar un gobierno de transición democrática, ¿no? Era la figura de prestigio que había en ese momento. Profesor Romero, gracias por atendernos, gracias por ayudarnos, y fundamentalmente gracias por poner en aire y en antena la imagen de uno de los grandes hombres de este país, un poco olvidado como ha sido, don Arturo Humberto Ilia. Muy gentil, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Historiador, actualmente profesor Luis Alberto Romero. Un día como hoy nacía en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Rosario, de hecho tenemos muchos oyentes en Pergamino, el 4 de agosto de 1900, Arturo Ilia, que murió el 18 de enero del 83 en Córdoba, en la provincia, en la ciudad capital, en la provincia de Córdoba. En un tiempo antes del arribo a la presidencia, Ilia fue, entre tantas cosas, médico,
Vivió en Cruz del Eje. Escuchen esta anécdota, no es un gran sonido el que tenemos para poner en aire, pero valdrá la pena con un poquito de sacrificio. Lo cuenta Jairo, que obviamente nació en Cruz del Eje, porque una noche su hermanita no estaba bien y el doctor Ilia, llegó para curarla. Mi padre y mi madre tuvieron un percance, un problema con una hermana mía, mayor. Se les acababa de morir una hija, hacía poco tiempo, unos meses atrás. Y tenían a mi hermana enferma. Se empezó a poner morada, le bajó la temperatura, un invierno muy crudo en Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, donde vivíamos. Y mi padre salió a buscar ayuda, asustado. ¿Y a dónde iba a ir? A la casa del médico que conocía, el del ferrocarril, el de los trenes, a la casa de Ilia. Y eran las 3:30 de la mañana, a las 4 por ahí. Y le golpeó la puerta y salió Ilia en pijama. Le contó a mi padre lo que le sucedía. Y dijo, espéreme un momentito. Fue, se puso el sobre todo, sobre el pijama, agarró una bicicleta de uno de sus hijos. Mi padre iba en bicicleta también, y lo acompañó hasta mi casa. Cuando llegó, vio a mi hermana morada y dijo, hipotermia. O sea, en realidad tenía la temperatura del cuerpo por abajo de los 33 grados. Y eso es mortal para un niño, pero sobre todo para un bebé. Dice, pero bueno, González, le dijo a mi viejo, González, sáquese la parte de arriba, doctor, sáquese la ropa, póngala a su hija contra su cuerpo. Vamos a cubrirla con mantas, con pullover, con lo que sea. La cubrieron y efectivamente él se sentó a un costado, le dieron un café, él en pijama, Ilia, en mi casa. Y le preguntó a mi madre, que no sabía, que es hipotermia, qué será eso, ¿no? ¿Con qué se come? Y le dijo, ¿no le va a dar ningún remedio? No hace falta. Dijo Ilia, el mejor remedio es el calor del cuerpo de su padre. La cubrieron y la chiquita fue recuperando los colores. Esperaron el tiempo necesario. Ilia se levantó, les dio algunos consejos, se puso sobre todo sobre el pijama, salió a la calle, subió a la bicicleta y se perdió en la noche. Detrás de la jaula de los pajaritos te veo patente, recordando historias como un tragasables rodeado de gente. El maravilloso Jairo recordando, como también Luis Alberto Romero, a don Arturo Humberto Ilia, un día como hoy, 115 años atrás, llegaba a este mundo. Radio 2 es noticia, información veraz y confiable.